10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de sus padres en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Sí. Bien, amados hermanos, nos hemos quedado en capítulo 27, amados hermanos. Esta palabra, amados hermanos, el tema de esta palabra, decir, ¿quién decidió luchar? David. ¿Y quién es David, amados hermanos? David era aquel joven pastor que rebañaba ovejas, amados hermanos. Él era un joven, amados hermanos, solamente se levantaba, miraba las ovejas, miraba si todo estaba bien o no estaba bien. Miraba, amados hermanos, de que realmente era un pastor de ovejas. Era un simplemente pastor de ovejas. Pero veamos, amados hermanos, este misterio. Muchos saben de esta historia, amados hermanos, pero realmente, ¿qué nos impacta esta palabra, amados hermanos? Por eso la tema se dice, decidió luchar. Y usted, amados hermanos, ¿está dispuesto o está decidido a luchar? Amados hermanos, al llegar al campamento, David vio la situación del pueblo de Israel. La situación, amados hermanas, de Israel con los filisteos. Pero eso no era el que le estaba amenazando, amados hermanos. Verdaderamente al que le temía a los hombres de Israel era de aquel hombre grande, gigante, Goliat. Amados hermanos, muchas de las veces decimos nos hacemos la pregunta: ¿quién es Goliat?
Goliat, el filisteo de Gat, como dice la palabra, dice de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, dice, amados hermanos. Qué palabra de Dios, ¿verdad, amados hermanos? Dice, todos varones de Israel que veían a aquel hombre, todos le temían, amados hermanos. Todos huían de aquel hombre porque miraban que era gigante, miraban que para ellos no, amados hermanos, para ellos era imposible de vencer a aquel hombre grande, aquel hombre gigante, amados hermanos. Y qué gran temor tenía el pueblo de Israel. Pero escuchemos, aquí dice en versículo 28, amados hermanos, y dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido, dice. David responde a aquel joven, dice, David respondió, dice, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Como dice su palabra, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Bien, amados hermanos. Y aquí lo dice, amados hermanos, en su palabra dijo, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Vamos a ver, amados hermanos, 32. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud, dice. ¿Y cuál es la respuesta de David a Saúl, amados hermanos? Dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando veían un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo atrás de él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la guijada y lo hería y lo mataba. Amados hermanos, ¿qué nos quiere decir David? ¿O qué nos quiere decir, amados hermanos, Dios a nosotros como David, aquel joven o aquel muchacho que él no era nada, que nada más simplemente era, imagínense, amados hermanos, solo era un pastor de ovejas, pero fíjense, amados hermanos, así como dice, esa voz que siempre quiere desanimar, David decidió pelear. Amados hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios aquí? De que David, amados hermanos, decidió enfrentar a Goliat. Pero esa voz o aquel mismo su hermano mayor, dice, amados hermanos, se encendió en ira contra David. Amados hermanos, quizás, y el hermano, aquí dice el hermano de David. Quizás no es su hermano, ¿verdad? Quizás está pasando
una situación, como le vuelvo a decir, una situación difícil, o aquella voz lo quiere desanimar, o aquella voz, amados hermanos, que quiere decir de que usted no puede pelear. Pero ¿qué dice usted? Y lo importante, ¿qué dice Dios de usted, amados hermanos? ¿Por qué? Y eso es el primer punto, amados hermanos, porque David decidió enfrentar a Goliat. Vamos a ver en Primera de Samuel 17. Vamos a ver por aquí en 34 dice: David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, dice. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Mire, amados hermanos, eso es lo que, amados hermanos, muchos conocen esta historia, muchos conocen que David mató a Goliat. Pero realmente, ¿qué hay detrás de eso, amados hermanos? Podemos decir de que aquí podemos volver de nuevo, amados hermanos. Porque David no escuchó aquel palabra del rey. Decía, ¿qué decía el rey? Dice, al que venciere o le que enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amados hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Algunas personas no creen en usted. Algunas personas, amados hermanos, no creen quizás en sus habilidades, o no creen en lo que usted hace, o no creen si lo está haciendo bien o no, amados hermanos. Pero lo importante, Dios cree en usted. Lo importante, amados hermanos, es darse cuenta, amados hermanos, de que verdaderamente, cuál era la arma. ¿O cuál era, amados hermanos? La verdadera arma de David era fe. Fe, amados hermanos. La palabra de Dios nos habla aquí, amados hermanos, en Santiago 2, 14, 26. Lo dejo, amados hermanos, a que lo estudien. Los dijo en sus corazones. Ahí dice que la verdadera arma de David es fe, creencia y confianza en Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la batalla es de Dios. Porque debemos de aceptar, amados hermanos, que la batalla es de Dios. Por eso aquí nos habla, amados hermanos, de que David tuvo fe. David, amados hermanos, lo menospreciaron, lo despreciaron, lo amenazaron, amados hermanos. Pero debemos de aceptar, amados hermanos, de que la batalla era del Señor. Que aquí verdaderamente que la batalla era del Señor. Y sabía que era más fuerte que las
armas literales, amados hermanos, que debemos de aceptar que la batalla que es del Señor y armarnos con lo que Dios provee en la fuerza de su poder, amados hermanos. Como les vuelvo a decir, amados hermanos, ánimo, seguimos adelante. Quizás van a enfrentar aquel Goliat, aquella enfermedad, aquella deuda, aquella situación difícil para usted, amados hermanos. Usted puede, créelo por fe, de que Dios es el que les va a dar la victoria. Dios es el que, amados hermanos, Él es el único que les va a dar la victoria en aquel momento. Quizás se siente débil, pero Dios le va a dar fuerza en aquel momento, amados hermanos. ¿Y cuál es el arma poderosa, amados hermanos? La oración. La oración, doblemos nuestras rodillas delante de Dios. Debemos de provocar, amados hermanos, esa presencia de Dios. Debemos de provocar, amados hermanos, de que sin Dios nada somos, amados hermanos. Santo es Dios, misericordioso es Dios. Amados hermanos, Dios los bendiga. Quizás hay algunos hermanos y hermanas me están mandando un mensaje, ¿verdad? Dios los bendiga a los hermanos y hermanas, amados hermanos. Quizás han puesto su confianza hacia mi persona, ¿verdad? Pero Dios me los bendiga. Que el que va a hacer obra, milagro en su vida es el Dios Todopoderoso. Él es el único doctor de los doctores. Él es el único doctor por excelencia, amados hermanos. Solo ponga su fe y su mirada en ese Dios Todopoderoso. Así que, amados hermanos, esa es la palabra de Dios que yo vertí en medio de ustedes, amados hermanos, a donde quiera que me van a escuchar, amados hermanos. Dios los bendiga, ánimos a seguir adelante, amados hermanos. Voy a elevar una oración y, como les vuelvo a decir, disculpen, quizás no he puesto, ¿verdad?, el número del teléfono, mi número de teléfono, ¿verdad? Si necesitan alguna oración, amados hermanos, los voy a dejar, amados hermanos. Mi número es 32 67 17 07. Si necesitan alguna oración, amados hermanos, me pueden llamar, ¿verdad? Eso es lo que Dios ha puesto en mis manos, de orar por las almas. Yo no puedo hacer obra, milagro en su vida. Como les vuelvo a decir, Dios es el que va a hacer obra, milagro en su vida. Él es el único, amados hermanos, el que puede dar aquella respuesta que usted necesita. Solamente confía en Él, solamente espera, amados hermanos, la voluntad de Dios. Espera, amados hermanos, el tiempo de Dios, amados hermanos. Así que voy a orar un momento, ¿verdad? Que la hora luego se va, pero que Dios me los bendiga y Dios bendiga su palabra. Así que me inclino mi rostro, amados hermanos. Padre amado, Padre celestial, gracias Padre, gracias Dios, gracias Jesús. Gracias por tu palabra, Padre, ha sido de una bendición tan grande. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Y que tu palabra sea de una bendición la vida de mis hermanos y hermanas, Padre. Padre, quizás mi hermano o mi hermana está postrado en una cama, Padre. Levántalo, Padre, tu mano de sanidad, tu mano de liberación, Señor amado. Mi buen Jesús,
mi buen pastor. Quizás yo no puedo llegar en hogar, papá, pero más tú, mi Padre, es el único que puede restaurar, es el único que puede sanar, es el único que puede liberar, Jehová. Oh, Maestro, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Padre, ayuda a mi hermano, a mi hermana a no mirar atrás. Que ellos pongan su mirada en ti. Te pido, Padre, te pido, Dios, por muchas necesidades, Padre amado, Padre celestial, ay, santo, Dios santo, eres tú, Jesús. Oh, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te pido, Padre, por la vida, Dios, de mi hermano Marco Antonio Bail, papá. Yo te agradezco por la vida de este varón, papá. Te pido, Señor Jesús, quizás, papá, él decidió irse de aquel viaje, Padre, pero tú eres el que va a poner tu mano de poder y que sea conforme a tu voluntad, Señor amado. Te pido, Padre, por la vida de Jessy, amados hermanos, si van a querer dejar petición, hoy en esta hermosa tarde, Dios el que va a hacer obra, milagro en tu vida. Te pido por la vida de Jessy Pérez, te pido por la vida de Mari Huina Cruz, amados hermanos, deja su petición. Solamente Dios el que va a hacer obra, milagro en su vida. Oh, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Maestro. Oh, Santísimo Dios mío, Santísimo Dios. Tú eres el que va a poner tu mano de poder, tu mano de sanidad, Señor amado. Libera, Padre, libera, Dios, libera, Jesús, libera, mi Rey. Oh, santo eres tú, Jesús, santo eres tú, Jehová. Hoy me voy de este lugar, Padre, pero yo no me despido de tu presencia. Sin tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar, papá. Gracias, Señor amado, gracias, Señor Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Así que Dios los bendiga, amados hermanos. Es un gusto, ¿verdad? Es un gran privilegio de estar una hora, un momento de compartir esta santa palabra, ¿verdad? Y de compartir, amados hermanos, de todo lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad, amados hermanos? Así que Dios los bendiga.